Dios les bendiga, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos aquí. Estábamos esperando un momentico que algunas personas se conectaran. Les damos la bienvenida una vez más a este eh, corto estudio de la Biblia. Traemos una secuencia, esta es la cuarta enseñanza, si no estoy mal. En esta noche vamos a ver cómo estudiar una parábola bíblica. Eh, Vamos a dar primero la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a darle las gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de estar delante de su presencia, de aprender de Él, y también vamos a pedirle el discernimiento. Seguidamente de esto, entonces vamos a organizarnos para empezar con nuestra enseñanza. Recuerden antes de empezar que deben tener su Biblia a la mano, deben tener un cuaderno donde anotar y deben tener algún apoyo para estudiar, sea un diccionario bíblico, sea una cartilla, sea el internet para buscar lo que ustedes tengan de apoyo, ¿sí? Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Recuerden, se los he recalcado cada enseñanza, esto es supremamente importante, es muy importante orar antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, porque debemos pedirle a Dios discernimiento, debemos pedirle a Dios que Él nos hable y que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestras ideas. Ha pasado que en muchas ocasiones las personas leen la Biblia una y otra vez y no entienden nada, o se cansan, o como que no tiene coherencia lo que leen quizás, o lógica para ellos no la tiene. Pero cuando leen la Biblia con humildad, con sinceridad, con deseo de que Dios le hable a su vida, con deseo de aprender, entonces las cosas cambian. Entonces ya es Dios el que comienza a hablar a nosotros por medio de su palabra, y entonces todo parece distinto, ¿sí? El acercarnos a la Biblia con sinceridad, el acercarnos a leer la Biblia con humildad, el acercarnos a leer la Biblia con ganas de aprender y no con ganas de contender con Dios, el acercarnos a leer la Biblia con una oración previa, cambia todo. Sí, cambia todo porque Dios comienza a hablar a nuestra vida. Nosotros como que nuestro entendimiento se abre y comenzamos a comprender todo lo que Dios tiene para nosotros en las Escrituras. Entonces es muy importante que oremos. Amén. Vamos a iniciar. Señor Jesús, te damos gracias por una vez más que nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor, de glorificarte por este medio, Jesucristo, de poder enseñar tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, que seas tú abriendo mi corazón, que seas tú abriendo mi mente, que abras el corazón y la mente de todo el que escuche este video, Señor Jesucristo. Que hables a nosotros, Padre Santo, danos discernimiento, danos entendimiento, danos sabiduría, Padre Celestial. Permítenos, Señor, que nuestros ojos espirituales se abran y podamos dilucidar todo lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, que podamos percibir en nuestro corazón, que podamos aprender, que podamos tomar esta palabra para nuestra vida y la podamos poner por obra, Señor Jesucristo. Danos sabiduría y guíanos, Señor, para estudiar, para escudriñar las Escrituras, Señor Jesucristo, porque esta palabra es viva y cada día se renueva, Señor. Cada día encontramos cosas diferentes según nuestra necesidad, según la necesidad de nuestro corazón, Padre Santo. Ayúdanos a entenderla, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Como les dije al principio, hoy vamos a ver cómo estudiamos una parábola bíblica, ¿sí? Quiero que tengamos claro para iniciar qué es una parábola, ¿sí? Porque es importante estudiarla, porque las parábolas están en la Biblia porque son importantes, porque las debemos estudiar. Dios las dejó ahí para algo, ¿sí? Para darnos a entender algo para nuestra vida. Entonces, las parábolas fueron usadas por el Señor Jesús para enseñar a las personas que no lograban entender a profundidad lo que era todo lo que tenía que ver con el reino de Dios, ¿sí? A los discípulos el Señor Jesús les abrió su entendimiento, les permitía caminar con Él, andar con Él y entender todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús hacía, pero habían personas que lo veían y no entendían, habían personas que lo escuchaban y no entendían. Entonces, estas parábolas
son un poco más sencillas, son historias que el Señor Jesús contaba de una manera sencilla, de una manera práctica, de una manera interesante, que llamaba la atención del oyente. ¿Para qué? Para que pudiera entender. Esto es muy hermoso porque nos permite entender algo del Señor Jesús, y es que el Señor Jesucristo no quería como, como mostrar todo su conocimiento, como mostrar todo lo que él sabía, como mostrar todo lo que había en su mente y en su corazón, toda su sabiduría, para que los demás dijeran, wow, ¿y este hombre qué? No. Si a él lo estaba escuchando una persona sencilla, que quizás no era muy estudiada, se ponía en la posición de esa persona y de esa forma le hablaba para que esa persona le entendiera. Esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque a la hora de nosotros evangelizar, a veces nos equivocamos en eso, y es que creemos que llegamos a una persona y que le vamos a llegar con los miles de conceptos y una cantidad de cosas extrañas que a veces ni nosotros mismos entendemos, todo para que digan, este hermano sabe, uy, sí, bien, pero ¿qué tanto entendieron? ¿Sí? Entonces debemos saber quién nos está escuchando para nosotros arreglar el mensaje, acomodarlo a un lenguaje un poco más sencillo. Y esto fue lo que el Señor hizo con las parábolas. Acomodó su mensaje, su mensaje de salvación en un lenguaje un poco más sencillo, en un mensaje más sencillo, que las personas que no eran estudiadas pudieran entenderlo, ¿sí? Entonces eso fue lo que él hizo. Para eso eran las parábolas, por eso eran tan importantes. Eran concisas y eran fáciles. Y además de eso, era muy fácil de grabarla, de memorizarla. Quizás al enseñarle a alguien sobre la salvación del Señor Jesús y recitarle una cantidad de textos, a las personas se les olvida en muchas ocasiones no las entienden, pero si les contamos esta historia, si les contamos esta parábola, la que sea, como es tan interesante, como es como una historia, como es como un cuento, por así llamarlo, por así decirlo, entonces se va a grabar más fácilmente en la memoria de la persona. Entonces por eso era tan práctica. Además que el Señor Jesucristo, yo me imagino, no sé, yo me lo imagino a él sentado contándoles con entusiasmo, con amor, bueno, me lo imagino con una pasión increíble contándoles esta historia a las personas, que ellos seguramente estaban ahí como que querían saber más, como escuchando, como atentos a la palabra, a la palabra que el Señor Jesús estaba hablando. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 10 al 17, en Marcos capítulo 4, el versículo 11 y el versículo 33, se nos habla de por qué las parábolas. Vamos a verlo. Si ustedes tienen ahí la Biblia, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, del 10 al 17, el Señor Jesús explica el propósito, ¿sí? El propósito de las parábolas. Entonces dice, acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué hablas parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Bueno, en el libro de Marcos también, no quiero profundizar mucho, ya aquí el Señor explicaba el porqué de la parábola, pero no quiero profundizar mucho en lo que estaba diciendo más adelante porque no me quiero desviar del tema, ¿sí?
no quiero desviarme del tema ni quiero hablar de otra cosa, solamente estoy centrada en las parábolas. Entonces en el capítulo 4 del libro de Marcos, en el versículo 11 dice: y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y en el versículo 33 dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces aquí ya el Señor Jesús está hablando de la importancia, nos está hablando de la importancia de las parábolas y el por qué las usaba. Bueno, las parábolas tienen dos cualidades, que son concisas y son fáciles, no más. El Señor Jesús logró dos cosas por medio de las parábolas. Logró que las verdades de su evangelio fueran más claramente comprendidas y fueran recordadas por mucho más tiempo. Además de esto, para algunos el significado de estas parábolas permanecía como misterios, lo que el Señor nos estaba diciendo en la Biblia, permanecía como misterios ocultos. Sin embargo, recordarían los relatos y más adelante, con el tiempo, estos serían revelados. De pronto, alguien escuchó la parábola de la moneda perdida y no la entendió. De pronto dijo, bueno, ¿quién sabe qué estará queriendo decir Jesús con esta parábola? Y tiempo después quizás dijo, ay, pues claro, me estaba hablando a mí. Soy yo estoy perdido y necesito ser encontrado por el Señor Jesús. Entonces, quizás en ese momento no la entendieron, pero con el tiempo el Señor Jesús iba a revelar esa verdad al corazón de la persona que escuchó esa parábola. La parábola no debe ser interpretada literalmente, tiene un significado espiritual, eso es muy importante entenderlo. La parábola tiene un significado espiritual y se comprende únicamente por revelación divina, es decir, no es lo que, yo creo que espiritualmente tiene que ver con esto la parábola, no, revelación divina. Por eso la importancia de leer de orar antes de leer la Biblia. Las parábolas tienen 3 niveles. La primera es la historia tal cual la estamos leyendo. La segunda es que esa historia tiene una verdad profunda, ¿sí? Y el tercer nivel es que tiene una verdad aún más profunda. Eso es. Entonces, yo escogí una parábola para esta noche y vamos a irla estudiando juntos poco a poco. La parábola que yo escogí es muy conocida por todos, es como, por decirlo, la más sencilla porque es una de las más conocidas, pero no se le resta la importancia. Es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Entonces, la historia está en Lucas, el libro de San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. Si usted desea, cuando esté estudiando la parábola, usted puede ir haciendo como un breve resumen de la historia. Usted puede hacer un resumen de la historia o lo que usted entendió de la historia en sus propias palabras, puede escribirlo. En este caso, yo no lo hice, yo solamente puse el texto bíblico o el pasaje bíblico. Vamos a mirar, además, la narración, qué ocasión o qué momento o qué evento dio paso para que el Señor Jesús narrara esta parábola, ¿sí? En este caso, la narración de esta parábola y la de la oveja perdida y la de la moneda perdida se dio, ¿por qué? Porque los fariseos y los escribas estaban murmurando del por qué el Señor Jesús estaba compartiendo con los pecadores y con los publicanos. Entonces el Señor Jesús se dio cuenta que ellos estaban murmurando y entonces les contó estas parábolas, ¿sí? ¿Quiénes escucharon esta parábola? ¿Quiénes lo escucharon? Los que estaban ahí, los publicanos, los pecadores que estaban ahí. Lo digo así porque así tal cual lo dice la Biblia. Los escribas, los fariseos que estaban ahí en ese momento escucharon esas parábolas. En este caso, la del hijo pródigo. Entonces, ya pasamos del primer nivel, que es la historia. Vamos a pasar al segundo nivel, una verdad profunda. O, si usted lo quiere llamar de esta manera, ¿cuál es la lección principal
de esta parábola, ¿sí? Entonces, Dios nunca, hablando de esta parábola, lo que podemos entender es que Dios nunca detiene a una persona que quiere irse. Por ejemplo, estamos en la iglesia, todos estamos confraternizando, pero resulta que de a poco nos dimos cuenta de que hay un hermano que se ha ido apartando de la iglesia, que se ha ido alejando de nosotros, que ya no está con nosotros en la iglesia. Pero Dios, ¿por qué pasó esto? Dios no lo detiene. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío y el Señor respeta eso, ¿sí? Entonces, si usted se quiere alejar de los caminos del Señor, el Señor no lo va a detener. El Señor Jesús no lo va a detener. Esto fue lo que pasó con el hijo pródigo. Él se quiso ir de su casa y su padre no lo detuvo. Por el contrario, le dio lo que le pedía para que se fuera, ¿sí? Pero, asimismo, en la parábola se muestra que aunque ese hijo se fue de su casa, su padre lo estuvo esperando todo el tiempo. Y cuando ese hijo regresó a casa, su padre lo recibió con los brazos abiertos y con el mayor gozo del mundo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos enseña la parábola del hijo pródigo. Dios no detiene al que se quiere ir, pero le espera a que vuelva, ¿sí? Y el camino hacia la iglesia, el camino hacia la casa del Señor Jesucristo, sigue estando abierto para esa persona que se fue. Bueno, también que podemos encontrar, nos podemos ir de pronto también ahí mismo en una verdad profunda que encontramos en esta parábola. Nos encontramos con el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, ¿sí? Todo esto lo debemos ir estudiando qué nos quiere decir esta parábola espiritualmente, cómo la podemos aplicar. Entonces encontramos al hijo mayor y en este caso ese hijo mayor representa a esos fariseos que estaban ahí escuchando, a ese que se cree perfecto y que él está ahí bien puestecito y hace todo lo que le dicen, y el pecador es ese que está allá y vea que por qué comparte con esos. Ese es ese hijo mayor. Esos mismos fariseos que estaban ahí escuchando, es ese hijo mayor. Entonces, con su actitud, ese hijo mayor está demostrando muchas cosas. Con su actitud, ese hijo mayor está demostrando que la obediencia que tenía hacia su padre no era por amor, no era por servicio, no era porque le tocaba, era porque era su deber, pero no porque quisiera estar ahí, ¿sí? También estaba mostrando una falta de simpatía por su hermano que se había ido y que volvió. Y estaba mostrando lo que había en su corazón. En la parábola solamente, si la leemos, el hijo mayor nombra unas rameras, ¿sí? Pero no se nombran antes, no se nombran antes en la parábola. Y entonces eso nos puede dar a entender lo que había en el corazón de ese hijo mayor, que había pecado en su corazón, que habían cosas que él quería hacer, pero quizás no se decidía a hacerlo, y por ese pecado que había en su corazón estaba juzgando a su hermano. Entonces, esto también nos enseña que debemos tener cuidado cuando juzgamos a otro, porque no sabemos eso que está diciendo sobre nosotros, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Después vamos a mirar qué otros pasajes nos hablan de esto que el Señor nos estaba relatando en la parábola. En este caso yo tengo unos pasajes de la Biblia. Cuando hablo de pasajes hablo de textos o de pasajes bíblicos que los podemos leer. Por ejemplo, en Santiago, si tiene ahí su Biblia, vaya buscando. En el libro de Santiago, el capítulo 1, en el versículo 20, dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto nos habla de ese hijo mayor que estaba enojado, perdón, estaba enojado contra su hermano, que estaba enojado contra cómo él había podido irse y había podido malgastar todas sus cosas y volvió, y su padre lo recibió con sus brazos abiertos, y él estaba muy enojado por eso, por ver cómo su padre lo había recibido. Y esto nos habla de eso, de que la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
el Señor es justo, el Señor es amor, el Señor es misericordia, y si un pecador se arrepiente y regresa a sus pies, Él lo va a recibir con amor, pero somos nosotros los que como seres humanos en muchas ocasiones como que, ¿y este qué? Si se fue, hizo y deshizo y volvió, y ahorita ¿qué? Somos nosotros los que señalamos, los que juzgamos, los que nos paramos como si fuéramos esos perfectos, y el que está allá es el imperfecto. No, todos somos imperfectos. Otro texto que nos habla también de esto está en el libro de Proverbios, el capítulo 5, el versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Entonces aquí ya esto se puede ver en la parábola, se puede identificar en el hijo pródigo. El hijo pródigo fue preso de sus iniquidades, fue preso o retenido por su pecado, por sus deseos carnales, ¿sí? Entonces esto nos está hablando, prenderá al impío sus propias iniquidades, ¿sí? No las iniquidades de mi hermano, de mi padre, no, mis propias iniquidades. Por mis propios pecados yo voy a ser esclavizado, yo voy a ser prendido. Yo me voy, esto es clave, yo me voy de la iglesia, yo me alejo de la iglesia, no porque el hermano hizo, no porque allá dijeron, no porque no me saludaron, no, mis pecados, ¿sí? Aquí la Biblia nos está diciendo, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. No me aleja de Dios el pecado del otro, me aleja mi propio pecado, ¿sí? A veces eso es muy difícil de entender, porque es más fácil señalar al otro que mirar nuestro corazón, ¿sí? Que reflexionar sobre nosotros mismos. Y asimismo hay otros pasajes. Segunda de Pedro 2:20. El libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 16. Ahí mismo en Proverbios, el capítulo 16, el versículo 6. Y en Primera de Juan 5:16. Y seguramente hay muchos otros, ¿sí? O sea, cuando estemos estudiando la parábola, después de que hayamos encontrado lo que la verdad profunda que tiene la parábola, lo que el Señor Jesús quiere hablar espiritualmente a nuestra vida, miremos en la Biblia, porque seguramente lo hay, es así, porque si el Señor puso una parábola ahí, no la dejó suelta, no la dejó como que miren a ver qué entienden, no. En la Biblia el Señor dejó más palabra, más textos bíblicos donde usted va a poder entender lo que Él está hablando en esa parábola que usted está estudiando, ¿sí? Y estos son algunos de los pasajes bíblicos. Ya después de entonces encontrar estos pasajes bíblicos de lo que nos están hablando o que nos están dando a entender un poco más sobre esa parábola, vamos a ya sentarnos a reflexionar, a pensar. Fíjense que en los estudios anteriores lo que hemos visto sobre el capítulo, sobre la historia, sobre el libro, sobre el milagro, sobre ¿qué otra cosa hemos estudiado? El milagro, sobre la biografía de un personaje, todo esto hemos mirado también qué nos puede decir del Señor Jesús. Ahorita con la parábola lo que vamos a hacer es cómo la podemos aplicar a nuestra vida cristiana, cómo la podemos aplicar al día de hoy, ¿sí? Y yo me quiero centrar en esto. Quizás este estudio bíblico de hoy me abrió la puerta también para entregarle un pequeño mensaje a alguien que lo esté escuchando y que necesite escuchar esto, ¿sí? Que lo necesite. Porque simplemente los pasos para estudiar la parábola de Dios, las parábolas que el Señor Jesús habla en la Biblia, quizás se ven muy sencillos, ¿sí? Pero lo más importante es la aplicación a nuestra vida cristiana. Y ahí me voy a centrar. Y esta parábola del hijo pródigo tiene una aplicación hermosa. Hoy en día, allá en la casa, hay muchas personas que estuvieron un día en una iglesia, que un día recibieron de la palabra de Dios, que se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, que recibieron el Espíritu Santo, que compartían, que tenían comunión con hermanos,
que se gozaban en la presencia de Dios, que gozaban de escuchar palabra de Dios, pero un día algo pasó y comenzaron a alejarse, comenzaron a distanciarse de Dios, comenzaron a alejarse de la iglesia y terminaron yéndose, ¿sí? Lo mismo que hizo el hijo pródigo. Pero hoy, quizás, no sé, por la situación que estamos viviendo, por esta angustia, por este temor, o por cualquier otra situación que usted esté viviendo en su hogar, problemas, dificultades, hoy usted quiere buscar de Dios. Hoy usted quiere decir, me acuerdo cuando yo sentía la presencia de Dios, ese gozo que me daba, me acuerdo de mi pastor, sea quien sea, me acuerdo de mis hermanos, me acuerdo de mis amigos en la iglesia, qué buenos tiempos esos que viví, cómo los extraño, cómo extraño a Dios, cómo extraño la oración, cómo extraño leer la palabra de Dios. Pero ocurre algo particular, y es que a muchos les ocurre que cuando se alejan de la presencia de Dios, que cuando se alejan de la iglesia y quieren regresar nuevamente, les da vergüenza. Les da vergüenza porque no, todo el pecado que cometí, todo lo que hice, todas las faltas que cometí contra Dios, cómo, o sea, ya no merezco el poder otra vez estar en su presencia, cómo me voy a arrodillar a orar yo, cómo me voy a arrodillar a hablar con Dios, Dios ya no me va a escuchar, o Dios ya no me escucha, Dios ya no me ve, ya no me cuida, ya no sabe ni siquiera quién soy. O sea, les da vergüenza, qué van a pensar los hermanos de mí, cómo me van a mirar, qué van a decir, cómo me va a recibir mi pastor, será que sí me va a recibir. Les da vergüenza al volver a la iglesia. Pero en esta parábola del hijo pródigo, el Señor Jesús les está mostrando que no deben tener eso en su corazón, que no deben tener eso en su mente. Al contrario, el Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos esperando a que alguien vuelva a Él, ¿sí? Como este padre estaba esperando a que su hijo regresara. Y cuando este hijo regresó, ¿qué hizo este padre? Se alegró, lo abrazó, lo mandó a vestir, le mandó a poner túnica, y esto es hermoso, yo tengo eso aquí, le mandó a poner túnica, le mandó a poner un anillo, le mandó a poner calzado, ¿sí? ¿Por qué? La túnica representa el honor, el anillo representa autoridad, el calzado representa a ese hijo, ¿sí? O sea, el Señor Jesús quiere que vuelvas para Él regresarte tu honor. Porque cuando una persona se va de la iglesia, quizás, a ver cómo lo digo sin que suene feo, cuando el Señor te rescató, te sacó de la inmundicia del pecado, ¿sí? Te salvó, te reveló su nombre, te reveló su salvación, te tomó en sus brazos, te sacó de allá de la inmundicia del pecado, estabas sucio y te sacó de allá. Pero de un momento a otro algo ocurrió, como dije al principio, y volviste allá. Resulta que ya no tienes el mismo mugre, la misma suciedad que tenías en ese momento cuando por primera vez el Señor te rescató. Ahorita es mucho más, te envuelves en muchas más cosas, en mucho más pecado, te llenas de mucha más basura, de mucha más inmundicia, y de allá es que el Señor Jesús quiere sacarte. Entonces ahí, cuando estás en medio de esa inmundicia, perdiste tu honor, perdiste el respeto, perdiste la autoridad que tenías de parte de Dios, y eso es lo que Dios quiere regresarte. Dios te quiere regresar tu honor, quiere vestirte nuevamente, quiere darte la autoridad que nos da su Espíritu en nuestra vida, quiere hacerte nuevamente su hijo, ¿sí? Que te sientas nuevamente parte de su familia, parte de su cuerpo que es la iglesia. Entonces, Él está esperando a esa persona que se fue y que hoy quiere volver, pero que tiene miedo, que tiene vergüenza. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Y quizás hoy no puede venir a la iglesia, pero ahí en su casa usted puede arrodillarse y: Señor, quiero volver a ti, quiero regresar a ti. Y lo haces. Y el Señor Jesús te va a recibir con sus brazos abiertos. Eso es lo que esta parábola nos está enseñando a nosotros. Pero también a nosotros como cristianos nos da una gran lección. Porque cuando nosotros estamos en la iglesia creyendo que estamos bien, ¿sí? Creyendo que estamos quizás en nuestro nivel más alto de santidad o de espiritualidad, nos creemos con el derecho de juzgar a los demás, ¿sí?
Y aquí la parábola misma, a través de la parábola misma, el Señor Jesús nos está enseñando que nos cuidemos de comportarnos como ese hijo mayor, que nos cuidemos de señalar a ese hijo que quiere regresar a los pies del Señor Jesús. Nosotros no somos nadie para señalar al que quiere regresar. Nosotros no somos nadie para señalar a ese que cometió un pecado, una falta delante de Dios y se arrepiente sinceramente, que haya un arrepentimiento sincero, genuino delante de Dios y verlo y decir, bueno, y este que no somos nadie. No somos nadie para juzgarle, no somos nadie para señalarle. Antes, al contrario, debemos sentirnos gozosos, gozosos de ese hermano nuestro que regresa a casa. Esa debe ser nuestra tarea, recibirlo también, así como el Señor Jesús lo recibe con los brazos abiertos. Nosotros como hermanos, como familia, también debemos recibirle con nuestros brazos abiertos. Y al final de esta parábola, ¿cómo termina? En fiesta. ¿Sí? Fiesta en esa casa porque ese hijo amado regresó, ese hijo que se había ido, volvió. Y asimismo estará el Señor Jesús en los cielos haciendo fiesta por ese hijo que regresó. Y asimismo debemos estar nosotros haciendo fiesta por ese hermano que regresó. ¿Sí? Entonces, las parábolas son hermosas. Estudiar las parábolas es hermoso porque Dios tiene algo ahí para nuestra vida. Dios tiene algo ahí que podemos aplicar y que podemos enseñar. Y recuerde eso, hermano, las parábolas nos enseñan de muchas maneras, ¿sí? Nos enseñan a nuestra vida espiritual, pero también nos enseñan que si el Señor Jesús pudo hablar de una forma más sencilla para que el que lo estuviera escuchando entendiera, nosotros también debemos hacerlo, ¿sí? No nos creamos pues el que más sabe de la Biblia, el que más conoce conceptos, el que más conoce doctrina, no, de la forma más sencilla, explique la salvación del Señor Jesucristo, explique que Dios nos ama, que Dios nos quiere salvar, que Dios nos está esperando con sus brazos abiertos para recibirnos, para amarnos, para darnos autoridad, para darnos perdón, para darnos restauración, para darnos prosperidad, todo lo que el Señor Jesús tiene para nosotros, pero explíquelo de una forma sencilla, de una forma que el que le escuche lo entienda, ¿sí? Antes de hablar, piense, ¿quién me está escuchando? ¿Me va a entender lo que le voy a decir? ¿O de qué forma tengo que adaptarlo para que éste me entienda? Las parábolas nos enseñan de muchas maneras y son hermosas. Espero que lo haya comprendido, espero que haya entendido la manera de estudiar una parábola del Señor Jesús. Oración por Jefferson Velázquez para revelación. Bueno, vamos a terminar entonces orando por Jefferson Velázquez, para que donde sea que él esté, Dios le revele, amén, le revele ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. Amén. Oremos ahí donde usted está y ore por quien sea. Hay muchas personas que hoy en día están escuchando la palabra de Dios, pero no entienden, ¿sí? Así como dice la Biblia, no entienden, no ven, no comprenden, no han abierto su corazón para que el Señor les revele su palabra. Entonces, oremos por todos ellos. Amén. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, dándote las gracias, mi Dios. Te damos las gracias porque nos has permitido escuchar de ti, aprender de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque seguramente este mensaje ha llegado al corazón de alguien, Padre Santo. Señor Jesucristo, quiero poner delante de tu presencia a Jefferson Velázquez, Padre Santo, que seas tú revelando tu bendito nombre, Jesucristo, que le reveles tu nombre a él, Señor Jesús. Revélale, Padre Santo, que abra su corazón, que abra su mente, Señor Jesús. Aparta de su vida todo lo que sea impedimento para que pueda recibirte como su Salvador, Señor Jesús, para que haya un arrepentimiento sincero en su vida. En el nombre de Jesús yo aparto todo lo que haya, todo obstáculo, Señor Jesucristo, todo pensamiento, todo sentimiento que sea
impedimento, lo aparto en el nombre de Jesús y declaro, Señor Jesucristo, que Jefferson es para ti, Señor, que para Jefferson hay salvación y que él va a entender tu palabra, que él va a abrir su corazón a ti, Señor, y todo el que ha escuchado tu nombre, el que ha escuchado tu palabra, que en este momento no la entienda, yo declaro, Señor Jesús, que hay revelación para cada uno de ellos. Señor, revela tu nombre, Señor Jesucristo, en este momento de tanta necesidad, de tanta persona que tiene hambre y sed de ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga, que estén muy bien, que tengan muy buena noche.